Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la ciencia no puede tocar y que la razón no alcanza a comprender. A veces pensamos que todo tiene una lógica, pero hay lugares donde las sombras son más oscuras, donde el viento susurra historias que nadie quiere escuchar, donde la noche esconde secretos que es mejor no conocer. Mi nombre es Jorge. Soy de un pueblo pequeño cerca de Catemaco, Veracruz. Un lugar donde la neblina se pega a los cerros como si tuviera vida propia, donde la gente habla en voz baja de cosas que suceden cuando cae el sol. Yo nunca creí en nada de eso. Pensaba que eran historias de viejos, cuentos para asustar a los niños. Pero todo cambió hace unos años, cuando me casé con mi esposa y esperábamos a nuestro primer hijo. Era un tiempo de felicidad. Habíamos rentado una casita en las orillas del pueblo. Una casa humilde pero suficiente para nosotros tres. Las paredes eran de adobe, el techo de lámina que sonaba cuando llovía, y teníamos un pequeño patio donde mi esposa quería poner flores. Todo era perfecto. Yo trabajaba en el campo. Ella se dedicaba a preparar todo para la llegada del bebé. Compramos una cunita de madera, unas cobijitas, todo lo necesario. Éramos felices, o al menos eso creíamos. Cuando mi esposa estaba en los últimos días del embarazo, empezamos a buscar quién pudiera ayudarnos con el parto. En el pueblo había una clínica pequeña, pero quedaba lejos y mi esposa no quería ir hasta allá. Entonces apareció ella, una mujer mayor, delgada, con el cabello largo y gris que le caía sobre los hombros. Dijo que se llamaba Rosario y que era partera, que había ayudado a nacer a muchos niños en la región. Tenía una voz suave, tranquila, y cuando hablaba parecía que todo iba a estar bien. Mi esposa confió en ella de inmediato. Yo también. Rosario venía a la casa cada 2 o 3 días para revisar que todo estuviera en orden. Siempre llegaba al atardecer, cuando la luz del día empezaba a morir y las sombras se alargaban por el patio. Traía hierbas, aceites, cosas que decía que eran para ayudar con el dolor del parto. Mi esposa tomaba los tés que le preparaba y yo veía cómo se sentía mejor. Todo parecía normal, pero había algo en Rosario que me ponía nervioso. No sabría explicarlo bien. Era la forma en que miraba a mi esposa, como si estuviera viendo algo más allá de ella, o la manera en que sus ojos se quedaban fijos en la panza, en donde estaba mi hijo, como si estuviera calculando algo. A veces cuando ella se iba, sentía un frío en el pecho, como si algo malo hubiera entrado a la casa y no se hubiera ido del todo. Una noche, pocos días antes del parto, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba en el monte, en un claro rodeado de árboles negros. En el centro había un fuego, y alrededor del fuego había figuras que no podía ver bien. Escuchaba cantos, palabras que no entendía, y en medio de todo eso estaba Rosario. Pero no era la misma mujer. Su rostro estaba distorsionado. Sus ojos brillaban con una luz que no era natural, y en sus brazos había un bulto envuelto en una manta. Desperté sudando, con el corazón golpeándome el pecho. Mi esposa dormía a mi lado, tranquila. Traté de calmarme, de decirme que solo era un mal sueño. El parto llegó una noche de luna nueva. No había luz en el cielo, solo oscuridad completa. Rosario llegó cuando empezaron los dolores, con su bolsa de hierbas y sus manos huesudas. Se metió al cuarto con mi esposa y me pidió que esperara afuera. Yo me quedé en la sala, caminando de un lado a otro, escuchando los gritos de dolor que venían del cuarto. Pasaron horas que parecían eternas, y entonces, de repente, todo se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que me asustó más que los gritos, y luego lo escuché. El llanto de mi hijo, un llanto fuerte, claro, lleno de vida. Rosario salió del cuarto con el bebé envuelto en una manta blanca.
Me lo entregó y sentí algo que nunca había sentido antes. Era mi hijo. Era perfecto. Pequeño, arrugado, con los ojos cerrados y los puños apretados. Mi esposa estaba cansada pero sonreía. Todo había salido bien. Rosario se quedó un rato más limpiando, acomodando cosas. Antes de irse se acercó a mí y me dijo algo que me heló la sangre. Cuiden mucho al niño. Las primeras noches son importantes. No lo dejen solo. Y si escuchan algo afuera, no abran la puerta. Lo dijo con una voz seria, sin sonreír. Y luego se fue, caminando hacia la oscuridad del camino. Esa noche, cuando todos dormían, escuché algo. Un rasguño en la puerta. Suave al principio, como si fueran uñas rozando la madera. Luego más fuerte. Y después una voz. Una voz de mujer que susurraba algo que no pude entender. Me quedé paralizado en la cama, sin atreverme a moverme. El rasguño siguió durante horas, hasta que amaneció. Cuando salí a revisar, no había nada. Solo algunas marcas en la puerta, como si algo hubiera intentado entrar. La segunda noche fue peor. Apenas cayó la oscuridad, los rasguños comenzaron de nuevo. Esta vez no solo en la puerta, sino también en las ventanas. Primero en una, luego en otra, como si algo estuviera dando vueltas alrededor de la casa, buscando una forma de entrar. Mi esposa estaba dormida con el bebé a su lado. Yo me levanté con cuidado tratando de no hacer ruido, y me asomé por la ventana de la sala. Afuera no había nada, solo la noche negra y el silencio del pueblo, pero sentía que algo estaba ahí, observándome desde la oscuridad. Podía sentir unos ojos clavados en mí, aunque no pudiera verlos. El aire se sentía pesado, difícil de respirar, y entonces escuché la voz otra vez. Era la voz de una mujer, pero sonaba distinta, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Déjame entrar. Déjame ver al niño. Solo quiero verlo». El corazón se me quería salir del pecho. Reconocí esa voz. Era Rosario. Pero había algo en ella que no era normal. Algo que me decía que ya no era la misma mujer que había ayudado a nacer a mi hijo. Me quedé quieto, sin responder, tratando de controlar la respiración. Los rasguños continuaron durante toda la noche. No dormí nada. Solo me quedé sentado en la sala, vigilando, esperando a que amaneciera. Al día siguiente le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella se asustó, pero trató de mantener la calma. Me dijo que tal vez eran animales, que a veces los perros callejeros se acercaban a las casas. Pero yo sabía que no eran animales. Había escuchado esa voz claramente. Decidimos que esa noche pondríamos una silla contra la puerta y que yo me quedaría despierto otra vez. Pero no sirvió de nada. Cuando llegó la noche todo comenzó de nuevo. Los rasguños, la voz llamando desde afuera, el aire pesado que hacía difícil respirar dentro de la casa. Esta vez el bebé se despertó llorando. Mi esposa lo cargó, tratando de calmarlo, pero el niño no dejaba de llorar. Era como si él también sintiera que algo andaba mal, como si supiera que había algo afuera que no debía estar ahí, y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. La puerta comenzó a moverse. Despacio al principio, como si alguien estuviera empujándola suavemente. La silla que había puesto se deslizó un poco por el piso. Yo me levanté de un salto y empujé la puerta con todas mis fuerzas, sosteniéndola con mi cuerpo. Del otro lado sentía una fuerza que empujaba, una fuerza que no era humana. Era demasiado fuerte, demasiado constante. «Déjame entrar, el niño es mío, me lo prometieron». La voz de Rosario sonaba furiosa ahora, llena de rabia. Yo seguía empujando la puerta con todo lo que tenía, sudando, temblando. Mi esposa gritaba detrás de mí, abrazando al bebé. Y de repente, todo se detuvo. La fuerza del otro lado desapareció. El silencio regresó. Me quedé ahí respirando con dificultad sin atreverme a soltar la puerta. Pasamos el resto de la noche despiertos, abrazados en el cuarto, con el bebé entre nosotros. Cuando amaneció, corrí a buscar ayuda. Fui con don Esteban, un señor mayor del pueblo que sabía de estas cosas, de lo que la gente llamaba trabajos oscuros.
Él me escuchó con atención y cuando terminé de contarle, su cara se puso seria. Rosario no es partera, muchacho. Es una bruja. Una de las que vienen de Catemaco. Ellas se hacen pasar por parteras para saber dónde nacen los niños. Los quieren para sus rituales, para sus trabajos. Si te dijo que el niño era suyo, es porque ya lo marcó. Y va a volver hasta que lo consiga. Me sentí como si me hubieran echado agua fría. No podía creer lo que estaba escuchando, pero al mismo tiempo todo tenía sentido. Las miradas extrañas de Rosario, sus visitas al atardecer, las hierbas que le daba a mi esposa. Todo había sido parte de un plan. Don Esteban me dijo que esa noche teníamos que proteger la casa con sal en todas las entradas, que pusiéramos ramas de ruda en las ventanas, que mantuviéramos una vela prendida toda la noche. Hicimos todo lo que nos dijo. Pero en el fondo, yo sabía que no iba a ser suficiente. Si Rosario quería a mi hijo, iba a encontrar la manera de llevárselo. Esa noche fue la más larga de mi vida. Pusimos la sal, las ramas, prendimos las velas. Yo me quedé en la sala con un machete en las manos, listo para lo que fuera. Mi esposa se encerró en el cuarto con el bebé. Las horas pasaban lentas, cada minuto era una eternidad. Y entonces, cerca de la medianoche, todo comenzó otra vez. Primero fue un golpe fuerte en la puerta, luego otro, y otro más. La casa temblaba con cada golpe. Las velas empezaron a parpadear, como si un viento invisible las estuviera apagando. La sal que había puesto en la puerta se dispersó sola, como si alguien la hubiera soplado. Y entonces escuché pasos lentos que venían del patio, acercándose a la casa. Me asomé por la ventana y la vi. Rosario estaba parada en medio del patio, pero ya no era la mujer que yo conocía. Su cuerpo se veía extraño, torcido, como si sus huesos estuvieran en lugares incorrectos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, 2 puntos de luz amarilla que me miraban fijamente. Y su boca se movía, susurrando palabras que no podía entender. Corrí al cuarto donde estaba mi esposa. Ella tenía al bebé apretado contra su pecho, llorando en silencio. Le dije que nos teníamos que ir, que no podíamos quedarnos ahí. Pero cuando abrí la puerta del cuarto, Rosario ya estaba dentro de la casa. No sé cómo entró. La puerta seguía cerrada, las ventanas también. Pero ahí estaba, parada en la sala, mirándome con esos ojos que ya no eran humanos. «Dame al niño, es mío. Me lo prometieron las sombras». Su voz sonaba como si vinieran muchas voces juntas, todas hablando al mismo tiempo. Yo levanté el machete, tratando de proteger a mi familia, pero mi cuerpo no se movía. Era como si algo me tuviera agarrado, como si unas manos invisibles me sostuvieran en mi lugar. Vi cómo Rosario caminaba hacia el cuarto, lenta, segura, sabiendo que no había nada que yo pudiera hacer. Mi esposa gritó. Fue un grito que me rompió el alma, y entonces todo se puso negro. No sé qué pasó en esos momentos. Es como si mi mente hubiera borrado esa parte. Lo siguiente que recuerdo es estar tirado en el piso, con la luz del amanecer entrando por las ventanas. Me levanté con dificultad, adolorido, confundido. La casa estaba en silencio. Corrí al cuarto. Mi esposa estaba desmayada en la cama, pero respiraba. La cuna estaba vacía. Mi hijo no estaba. Las cobijas estaban tiradas en el piso. La ventana del cuarto estaba abierta. Rosario se lo había llevado. Desperté a mi esposa y cuando se dio cuenta de que el niño no estaba, su grito fue tan desgarrador que sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Corrimos por toda la casa buscándolo, sabiendo que no lo íbamos a encontrar, pero sin poder aceptar la verdad. Salimos al patio gritando su nombre aunque él ni siquiera sabía responder. Era apenas un bebé de 2 días. Fui corriendo a buscar a don Esteban. Cuando le conté lo que había pasado, su cara se puso pálida. Me dijo que teníamos que ir al monte, a los claros donde las brujas hacían sus trabajos. Me dijo que si íbamos rápido, tal vez llegaríamos a tiempo. Pero en sus ojos vi algo que me asustó más que todo lo demás. Vi que él no creía que llegáramos a tiempo. Reunimos a varios hombres del pueblo. Agarramos machetes, linternas, lo que teníamos a mano. Mi esposa quería venir, pero le pedí que se quedara, que esperara en casa por si acaso.
Ella no quería, pero estaba tan débil del parto y de todo lo que había pasado que al final aceptó. Nos fuimos hacia el monte cuando apenas estaba amaneciendo, siguiendo un camino que don Esteban conocía. Caminamos durante horas. El monte estaba espeso, oscuro, aunque ya hubiera salido el sol. Era como si la luz no pudiera entrar bien entre los árboles. El aire olía raro, a tierra mojada y a algo más, algo que no puedo describir. Un olor dulce y podrido al mismo tiempo que me revolvía el estómago. Seguíamos adelante, apartando ramas, tropezando con raíces, sudando por el esfuerzo y por el miedo. Y entonces lo vimos. Humo. Una columna delgada de humo que subía entre los árboles. Don Esteban nos hizo una seña para que guardáramos silencio. Nos acercamos despacio, con cuidado de no hacer ruido. Y ahí, en un claro del monte, estaba ella. Rosario estaba de rodillas frente a una fogata. Tenía los brazos levantados hacia el cielo y movía la boca, diciendo palabras en un idioma que yo nunca había escuchado. Su cabello se movía aunque no había viento. A su alrededor había velas negras formando un círculo, y en el suelo había símbolos dibujados con algo que parecía sangre. El aire temblaba alrededor de ella, como cuando hace mucho calor y se ve el vapor subiendo del pavimento, y entonces la vi. En el suelo, frente a Rosario, había una manta blanca, la misma manta en la que había envuelto a mi hijo cuando nació. Me lancé corriendo hacia el claro sin pensar, sin importarme nada más. Los otros hombres me siguieron gritando. Rosario volteó a vernos y en su cara vi algo que nunca voy a poder olvidar. No era miedo, era furia. Una furia tan grande que parecía que el aire alrededor de ella ardía. Corrí hacia la manta y la levanté. Mi hijo estaba ahí. Estaba quieto, tan quieto que supe de inmediato lo que había pasado. Lo tomé en mis brazos y estaba frío. Sus labios estaban azules. Sus ojitos cerrados ya nunca se iban a abrir. Ya no respiraba. Ya no había nada que hacer. Grité. Grité con una rabia y un dolor que no sabía que existían dentro de mí. Me volteé hacia Rosario, queriendo hacerle pagar por lo que había hecho, queriendo que sufriera como yo estaba sufriendo. Pero ella solo me miraba con esos ojos brillantes, sin mostrar nada, sin arrepentirse de nada. «Ya es tarde», dijo con esa voz que sonaba como muchas voces. «El trabajo está hecho. Las sombras ya recibieron lo que necesitaban». Los hombres se le fueron encima tratando de agarrarla, pero cuando estaban a punto de alcanzarla, el humo de la fogata se hizo más espeso de repente, envolviéndola por completo. Era un humo negro, pesado, que olía a azufre. Nos cegó por unos segundos. Tosimos, tratando de apartarlo con las manos, y cuando el humo se disipó, ella ya no estaba. Había desaparecido. Buscamos por todo el claro, por entre los árboles, por todos lados. No había rastro de ella. Era como si la tierra se la hubiera tragado, o como si se hubiera convertido en parte del monte, en parte de esas sombras que ella tanto nombraba. Regresamos al pueblo con mi hijo en brazos. Mi esposa lo vio y cayó de rodillas. Su llanto era lo único que se escuchaba en toda la casa. Ese día algo se rompió en nosotros que nunca se volvió a arreglar. Enterramos a nuestro hijo al día siguiente, en el panteón del pueblo. Era tan pequeño que el ataúd parecía una caja de juguetes. Rosario nunca fue vista de nuevo en el pueblo. La gente la buscó durante semanas, pero era como si nunca hubiera existido. Nadie sabía dónde vivía. Nadie la había visto antes de que apareciera en nuestras vidas. Algunos decían que había otras mujeres como ella, que se movían de pueblo en pueblo, haciéndose pasar por parteras, buscando niños para sus trabajos oscuros. Nos fuimos de ese pueblo unos meses después. No podíamos quedarnos ahí, con los recuerdos, con el peso de lo que había pasado. Pero no importó a dónde fuimos. El dolor nos siguió. La culpa también. Me culpaba por haber confiado en ella, por no haber visto las señales, por no haber protegido a mi hijo. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, en nuestra vida moderna, hemos olvidado. A veces, esa ignorancia nos protege, otras veces, nos condena.
Lo que voy a contar sucedió en Catemaco, en la tierra donde la niebla se mezcla con las leyendas y donde la selva guarda secretos que es mejor no descubrir. Esta no es una historia para dormir tranquilo. Es un testimonio de lo que puede pasar cuando alguien despierta lo que debía permanecer dormido. Pedro vivía en las afueras de Catemaco, en una casa pequeña de madera y lámina que su padre había construido años atrás. Era un hombre sencillo, pescador de oficio, que se levantaba antes del amanecer para ir a la laguna. Tenía 32 años, una esposa llamada Rosa y 2 hijos pequeños, Miguel de 7 años y Sofía de apenas 5. La vida era dura pero honesta. Pedro nunca pedía más de lo que necesitaba y siempre agradecía lo que tenía. Todo cambió una noche de octubre, cuando la luna estaba oculta tras nubes espesas y el aire olía a tierra mojada. Pedro regresaba de la laguna más tarde que de costumbre. La pesca había sido mala, y llevaba apenas unos cuantos peces en su cubeta. El camino de terracería estaba oscuro, iluminado solo por su linterna vieja que parpadeaba cada tanto. A mitad del camino, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Era un llanto, el llanto de un niño. Pedro apuntó con su linterna hacia la selva, pero no vio nada más que árboles y maleza. El llanto continuaba, débil pero constante, como si alguien estuviera perdido entre la vegetación. Su primer instinto fue gritar, preguntar si alguien necesitaba ayuda, pero algo en su interior, algo muy antiguo y sabio, le dijo que no lo hiciera. Apretó la cubeta con fuerza y siguió caminando, más rápido ahora, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda. El llanto lo siguió durante todo el camino. A veces parecía venir de la izquierda, otras de la derecha, pero nunca se acercaba ni se alejaba. Simplemente estaba ahí, flotando en la oscuridad como una presencia invisible. Cuando finalmente llegó a su casa, cerró la puerta con fuerza y puso el seguro. Rosa lo miró extrañada desde la cocina. «¿Qué te pasa?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. Pedro no supo qué responder. Se sentó en la mesa y se quedó mirando la pared, tratando de convencerse de que había sido su imaginación. Rosa no insistió. Conocía a su marido lo suficiente como para saber cuándo dejarlo en paz. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba de nuevo ese llanto. Y había algo más. Algo que no le había contado a Rosa. Justo antes de llegar a casa, había sentido que algo lo observaba desde la oscuridad. No había visto nada, pero esa sensación era tan real que le dolían los huesos solo de recordarla. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Rosa le contó algo que le heló la sangre. «Anoche soñé algo raro», dijo ella, sirviendo café en las tazas despotilladas. «Soñé que un animal grande, como un perro pero diferente, entraba a la casa y se llevaba a los niños. Era tan real que me levanté 2 veces para revisar que estuvieran en su cama». Pedro dejó de masticar. Miguel y Sofía comían sus frijoles en silencio, ajenos a la conversación de los adultos. Él miró a su esposa y vio miedo en sus ojos. El mismo miedo que él había sentido la noche anterior. «Fue solo un sueño», dijo Pedro, aunque su voz no sonó convincente ni para él mismo. Pero no era solo un sueño. Esa misma tarde, mientras Pedro reparaba una red en el patio, su vecino don Tomás se acercó con el rostro pálido. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que había vivido toda su vida en Catemaco y conocía cada historia, cada leyenda de la región. «Pedro», dijo don Tomás en voz baja como si temiera que alguien más lo escuchara, «¿has notado algo raro últimamente?» Pedro dejó la red a un lado y se limpió las manos. «¿Cómo qué?» «Como llantos en la noche, como sombras que se mueven donde no debería haber nada». El corazón de Pedro dio un salto. Asintió lentamente. «Yo también», continuó don Tomás, mirando hacia la selva con ojos cansados. «Y no soy el único. Mi compadre Javier dice que su hijo menor, el de 4 años, llora todas las noches diciendo que alguien rasca la ventana de su cuarto. La señora Guadalupe dice que encontró huellas raras en el lodo cerca de su casa, huellas que parecían de animal, pero que se volvían de persona después de unos metros». Pedro sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué cree que sea?»,
preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Don Tomás lo miró directamente a los ojos. Es un nahual, dijo con voz firme, y ha regresado. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Nahual. Pedro había escuchado ese término toda su vida. Su abuela se lo mencionaba cuando era niño, advirtiéndole que no saliera de noche, que no respondiera a voces extrañas en la oscuridad. Pero siempre pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños. Los nahuales no son leyendas, muchacho, dijo don Tomás como si pudiera leer sus pensamientos. Son brujos que pueden convertirse en animales, jaguares, perros, aves, y cuando uno aparece, siempre es por una razón, siempre quiere algo. ¿Qué quiere?, preguntó Pedro sintiendo cómo se le secaba la boca. Don Tomás guardó silencio por un momento, como si dudara en continuar. Finalmente habló. Los más pequeños del pueblo se los lleva para sus ofrendas, para mantener su poder. Ha pasado antes, hace muchos años, cuando yo era joven. Desaparecieron 3 niños en una sola semana. Los encontraron días después en la selva, pero ya no eran los mismos. Algunos dicen que sus almas se habían ido. Otros dicen que algo les fue arrebatado. Pedro sintió que las piernas le temblaban. Pensó en Miguel y Sofía, en sus risas, en sus juegos inocentes. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con desesperación. Proteger a los tuyos, respondió don Tomás. No dejarlos solos. No abrir la puerta de noche, no importa qué escuches afuera. Y rezar. Rezar para que pase de largo. Esa noche, Pedro puso un cuchillo bajo su almohada y amarró una cuerda en la puerta del cuarto de los niños. Rosa preparó agua bendita que había traído de la iglesia y la roció por toda la casa. Miguel y Sofía no entendían por qué sus padres estaban tan nerviosos, pero obedecieron cuando les dijeron que no se movieran de su cuarto. A las 2 de la mañana comenzó. Primero fue el rasguño en la puerta. Suave, casi imperceptible, como si unas garras largas recorrieran la madera despacio. Pedro se levantó de inmediato, con el cuchillo en mano y el corazón desbocado. Rosa se aferró a su brazo, temblando. «No abras», susurró ella. Pedro no tenía intención de hacerlo. Se quedó parado frente a la puerta, escuchando. El rasguño se detuvo. Hubo silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces lo escuchó. «Papá». Era la voz de Miguel. Pero Miguel estaba en su cuarto. Pedro lo había revisado hacía apenas 1 hora. «Papá, tengo miedo, déjame entrar». La voz era idéntica. El mismo tono. La misma forma de pronunciar las palabras. Pero había algo mal en ella. Algo que sonaba hueco. Como si viniera de muy lejos o de muy adentro de algo oscuro. Rosa sollozó en silencio, tapándose la boca con ambas manos. Pedro apretó el cuchillo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Vete», dijo Pedro con voz quebrada. «Vete y déjanos en paz». Hubo una risa, baja, gutural, que no pertenecía a ningún humano, y luego el sonido de algo grande alejándose, arrastrando sus patas por la tierra. Cuando el amanecer llegó, Pedro y Rosa corrieron al cuarto de los niños. Ambos estaban ahí, dormidos y a salvo. Pero en la ventana había marcas, arañazos profundos en la madera, tan largos que parecían hechos por algo mucho más grande que un perro. Durante 3 noches más, la criatura regresó, cada vez más atrevida, cada vez más cerca. Pedro y Rosa no dormían. Se turnaban para vigilar, pero el cansancio los estaba venciendo. Los niños tampoco descansaban bien. Miguel se despertaba llorando, diciendo que alguien lo llamaba desde afuera. Sofía dejó de hablar casi por completo. Don Tomás trajo a un curandero del pueblo, un hombre viejo que olía a humo de copal y hierbas amargas. Hizo una limpia en la casa, colocó amuletos en las puertas y ventanas, rezó oraciones antiguas que Pedro no entendía. Cuando terminó, miró a Pedro con ojos tristes. «Esto solo lo detendrá unos días», dijo el curandero. «El nahual ya eligió, ya marcó a esta casa. Lo único que pueden hacer es irse lejos, muy lejos, y no regresar nunca». Pero Pedro no tenía dinero para irse. No tenía familia en otro lugar. Catemaco era todo lo que conocía. Esa noche, decidió que él enfrentaría a la criatura. Tomó su machete,
Se armó de valor y esperó en el patio, bajo la luz débil de la luna. Cuando llegó la medianoche, lo vio. Primero fue solo una sombra entre los árboles. Luego una figura que se movía en 4 patas, pero que era demasiado grande para ser un perro. Sus ojos brillaban con un color amarillo enfermizo, y su pelaje negro parecía absorber la poca luz que había. Se acercó despacio sin prisa, como si supiera que Pedro no tenía ninguna posibilidad. Pedro levantó el machete con manos temblorosas. La criatura se detuvo a unos metros de distancia y lo observó. Y entonces hizo algo que Pedro nunca olvidaría. Se transformó. Sus patas se volvieron piernas, su hocico se retrajo, su cuerpo se estiró hasta tomar forma humana. Pero no era completamente humana. Era algo atrapado entre 2 mundos. Algo que nunca debió existir. «Tus hijos», dijo con una voz que sonaba como piedras arrastrándose. «Me los debes». «¡Nunca!», gritó Pedro blandiendo el machete. La criatura rió. Un sonido horrible que hizo que Pedro sintiera que la tierra se movía bajo sus pies. «Entonces te los tomaré». Pedro intentó atacar, pero sus piernas no respondieron. Se quedó congelado, paralizado por un poder que no podía comprender. La criatura pasó a su lado, caminando hacia la casa. Pedro quiso gritar, quiso moverse, pero su cuerpo no le obedecía. Solo pudo ver, impotente, cómo el nahual entraba a su hogar. Los gritos de Rosa despertaron a todo el vecindario. Cuando Pedro finalmente pudo moverse, corrió hacia adentro. Encontró a su esposa en el suelo, llorando, abrazando las cobijas vacías. Los niños habían desaparecido. Buscaron durante días. Todo el pueblo se unió a la búsqueda. Revisaron cada rincón de la selva, cada cueva, cada sendero. Encontraron sus ropas cerca de la laguna, pero nada más. Miguel y Sofía se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Pedro dejó de pescar, dejó de comer. Se sentaba en el patio todas las noches mirando hacia la selva, esperando escuchar sus voces. Rosa se fue a vivir con su hermana a otro pueblo. No pudo soportar quedarse en esa casa, en ese lugar que les había arrebatado todo. Don Tomás visitó a Pedro una última vez, semanas después de la desaparición. «No fue tu culpa», le dijo el anciano poniendo una mano en su hombro, pero Pedro sabía que sí lo era. Sabía que debió haber escuchado las advertencias desde el principio. Sabía que debió haberse ido cuando tuvo la oportunidad. Algunos dicen que Pedro todavía vive en esa casa, aunque ya es solo un cascarón de lo que fue. Otros dicen que lo han visto caminando por la selva de noche, buscando algo que nunca encontrará. Y hay quienes juran que a veces, cuando la luna está oculta y el aire huele a tierra mojada, se puede escuchar el llanto de 2 niños pequeños cerca de la laguna, pero nadie se acerca a investigar, porque en Catemaco hay cosas que es mejor dejar en paz, cosas que no se pueden explicar ni vencer, cosas que toman lo que quieren y no devuelven nada más que oscuridad, y el nahual todavía camina por esas tierras, esperando su próxima ofrenda.